Bueno, entonces vamos a hablar de accidente de tránsito, el plan operativo normalizado en caso de accidente de tránsito, o sea, qué se debe hacer paso a paso en la empresa o los trabajadores de la empresa qué deben hacer en caso de que haya un accidente de tránsito. Bueno, entonces para toda emergencia siempre debemos entender algo muy importante y es que en toda situación de emergencia se debe proteger, avisar y socorrer. Por ejemplo, hay un incendio, entonces se debe proteger, avisar, socorrer. Si hay un derrumbe, se debe proteger, avisar, socorrer. Si hay una explosión, una situación de una persona desmayada, un accidente de tránsito, hay que proteger, avisar y socorrer. ¿Y qué es el proteger? Bueno, pues el proteger nos habla de evitar el pánico, ¿sí? No tanto como conservar la calma, me parece que dicen mucho eso, de conserve la calma, pero mejor evite el pánico, ¿sí? Más bien piense con cabeza fría y actúe rápido, pero con seguridad. De eso se trata el proteger, de ser seguros. Entonces, primero verifique su estado de salud. Claro, si usted fue el que se accidentó, tiene que estar bien de salud para poder actuar. Ahí prima, no es que sea uno egoísta, sino la misantropía es la que prima. Entonces, primero yo, luego mi compañero, ¿sí? Entonces, bueno, también algunos rescatistas dicen primero yo, segundo yo, tercero yo, mil yo. No, pues yo pienso primero yo y ya me doy cuenta que estoy bien. Ahora sí, segundo, los compañeros que vamos a apoyar el rescate y tercero, la víctima. Bueno, verifique el estado de salud de los demás. Perfecto, vamos a verificar cómo se encuentran las demás personas que están en el accidente. Hágase visible, pilas con esto, ¿cómo nos podemos hacer visibles? Un chaleco reflectivo no solamente en la noche, sino también en el día, vamos a estar de lado a lado. Una linterna si es necesario, al menos una camisa blanca. Por eso esa fase del proteger es tan importante, porque debemos estar pilas de no estar atravesándonos a nadie, ¿verdad? Hágase visible. Señalice. Entonces en los vehículos tenemos conos. En los vehículos livianos al menos dos conos y en los vehículos pesados o en especial en los vehículos de transporte de mercancías peligrosas se manejan cuatro conos de 90 centímetros con su correspondiente reflectivo. Bueno, o figuras triangulares. Señalice. Recuerda que debe ser visible a 100 metros ese cono o ese triángulo, visible a 100 metros y a una distancia entre 50 y 100 metros del lugar. Claro que en algunas cosas no se va a prestar para tanto, ¿cierto? Porque la curva puede estar a 20 metros. Entonces nos tocará colocarlo antes de la curva para que sea visible. O sea, antes de que el vehículo nos vea, ya debe haber visto el cono. Asegure, desconecte, apague los elementos peligrosos. Por supuesto, si hay derrame de combustible, por ejemplo, de gasolina aún más peligroso, porque si nosotros podemos generar una chispa en algún momento por el tránsito vehicular que está pasando al lado, o por una piedra, o por simplemente los cortocircuitos que se puedan presentar dentro del vehículo, pues debemos desconectar. Hay vehículos que tienen algo que se llama el máster. La batería tiene una conexión que no necesitas desconectar toda la batería, coger cable por cable, sino que de una vez tiene un cortocircuito que se llama máster. Ubíquese en un lugar seguro. Claro, no podemos estar atravesándonos en la vía. Encienda luces de emergencia, pero ojo, previa a la evaluación del riesgo. Si usted se da cuenta que si las luces las prende puede generar un chispazo que genere el incendio, pues no las prenda. Pero si usted está en una zona oscura y si no hay derrame de combustibles, prenda las luces de emergencia, las luces estacionarias. Demarque si es necesario. La demarcación se hace para evitar el paso de los peatones, de los chismosos, por decirlo de alguna manera. Los conos sirven para evitar o avisar que los carros no puedan pasar por ahí o que por lo menos disminuyan su velocidad. Y protéjase con los elementos de protección personal. Si usted decide tocar al herido o acercarse a él o cosas, tenemos que usar los guantes de látex, las gafas y el tapabocas. Esos son los elementos de protección personal para el primer auxilio. Si usted va a hacer un rescate, una extricación vehicular, ya le toca unos guantes rígidos, resistentes a la abrasión, ¿verdad? Trabajo mecánico. Muy bien, también si vamos a ser rescatistas, pues unas botas de seguridad nos van a ayudar mucho. Porque cuando cortamos una puerta con un aparato de extricación, la puerta a veces cae fuerte y no la alcanzamos a sostener y puede que nuestros pies la reciban. Así que unas botas de seguridad está bien. Viene el segundo paso que es avisar. Entonces ahí es cuando viene lo que habíamos dicho ahorita, el 5W2H, ¿sí? Avise a la empresa, los números de la empresa. Al 123 es la policía y al numeral 767 es la concesión de ahí de esa carretera, numeral 767. También a qué número puede llamar al que aparece detrás o al respaldo del pago del peaje, ¿sí? Cuando usted paga un peaje está pagando el derecho de que lo cubran por caso de una emergencia y que le atiendan rápidamente con grúa, o con ambulancia o con bomberos. Bien, el número de bomberos el 119, Defensa Civil 144, Gaula 147,
Cruz Roja 132, ambulancia 125, bueno, hay varios números. Al 115 lo del tema de energía eléctrica. Bueno, el 5W2H, recordemos el what, when, where, who, how, why y how much. Y el how solito. What, ¿qué pasó? When, ¿cuándo cuándo ocurrió? La hora, el día. Where, ¿en dónde? ¿En qué kilometraje? ¿En qué coordenada satelital? ¿En qué ciudad? ¿En qué dirección de esa ciudad? El dato debe ser completo. No vayan a decir es que me accidenté en la 24 con 19 y le hayan contestado en Barranquilla y le manden una ambulancia a Barranquilla estando usted en otra ciudad. Entonces diga la dirección, pero también diga la ciudad, si está en vía rural, del kilómetro o de la coordenada satelital, o si no la sabe, diga yo llevaba 15 minutos de recorrido desde tal punto a tal punto, por ejemplo, desde la ciudad tal hasta rumbo a la otra ciudad lleva 15 minutos de recorrido. Indique la mayor cantidad de información posible. El who, ¿quién? O sea, ¿quién iba conduciendo? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién posiblemente fue el culpable? Más bien, una hipótesis. ¿Quiénes están heridos? Hay personas, hay mujeres embarazadas, hay mayores de 65 años, hay menores de edad. O sea, ¿quién? De todos los datos, las placas inclusive de los vehículos. ¿Tienen aseguradora? ¿Cuál es la aseguradora? De toda la información del quién. El why, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió? De hipótesis. No, porque yo venía muy rápido, no, porque el otro venía muy rápido, o porque al otro se invadió el carril y tenía sueño, alguna cosa. ¿Sí? Empiece a dar hipótesis, es importante. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo ocurrió? No, pues es que el carro se resbaló porque había, posiblemente esto aquí estaba resbaloso, lo que habíamos hablado también en algunos momentos. Y how much, entonces hablamos de cuánto y cuántos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto dinero costó el accidente? ¿Cuántas personas iban? ¿Cuántos kilómetros recorridos llevaba? ¿Qué velocidad iba? ¿Qué temperatura estamos? ¿Qué hora es? Bueno, ese es el buen cuándo. Pero el how much es cuánto, muchos cuántos. Trate de evaluar la mayor cantidad de cuántos posibles. Aquí, ¿qué nos dice? Importante en el accidente de tránsito socorrer. ¿Qué es el socorrer? Ya viene la parte de socorrer. O sea, el tercer paso, socorrer. Si se presentan heridos graves, no los muevas, pues puedes generarles heridas o lesiones más graves de las que ocasionó el accidente de tránsito. Claro que si tú tienes todas las herramientas, los equipos y el conocimiento, la práctica para hacer el movimiento de la persona, y si ves que si no la mueves se muere, porque tal vez está incendiando el carro y está atrapada, la tienes que sacar, o bueno, obviamente vas a tener que atacar el incendio con el extintor primero que nada. O si hay algo inminente donde tú ves que puedes actuar, porque recuerda que tienes la primera fase del proteger, tú vas a valorar tu vida primero, así que tú decides si actúas o no, porque está tu vida en juego. Si tú ves que puedes hacer algo por él, hazlo y actúa rápidamente. Entonces, la única excepción a esta importante regla es que en lugar del accidente pueda presentarse de manera inminente un incendio, una inundación, un deslizamiento de tierra, otra condición de riesgo que cause una herida, ¿sí? Si los heridos presentan hemorragias, toma un pedazo de gasa y presiónalo sobre la herida y espera que llegue el equipo paramédico. Si los heridos no presentan gravedad, diles que no permanezcan sobre la vía ni cerca del lugar del accidente. Bueno, aquí hay recomendaciones. Ahora entremos en la fase del socorrer. No hemos hablado sino del proteger y el avisar y hemos empezado como a acariciar el socorrer, pero vamos a empezar a hablar del socorrer, ¿ok? Voy a borrar esto y vamos a empezar con el socorrer. Primero, si hay fuego, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que estamos hablando del plan operativo normalizado en caso de accidente. Genérico, que ustedes pueden hacer mucho más detallado si lo quieren, pero acá hay un ejemplo que me parece muy bueno. ¿Hay fuego o riesgo de que se presente fuego? Si sí hay riesgo, debemos evacuar al personal vulnerable, ¿cierto? Entonces para eso vamos a ejecutar otro plan operativo, o sea, nos vamos a ir al plan operativo normalizado contra incendios. Después de que hayamos ejecutado ese paso a paso contra el incendio, porque aquí no lo vamos a detallar, sino que pues, nos tocará irnos al qué hacer en caso de incendio, ¿sí? Entonces, pues nos preguntamos nuevamente, ese rombo, esa forma, cuando está una pregunta así, ese rombo es para preguntar. ¿Logró controlar el fuego? Aquí la respuesta es no. Entonces, si no lo logró controlar, entonces avise y espere la llegada del ente de emergencia, en este caso bomberos al 119. Pero si sí lo logró controlar, entonces vaya y atienda a las personas heridas. Mira que si no hay fuego, también hay una respuesta. Mira, si no hay fuego, entonces verifique si hay personas heridas. ¿Hay personas heridas? Si la respuesta es sí, debemos ejecutar el plan operativo normalizado para primeros auxilios. Cómo se inmoviliza, cómo se coloca un apósito, digamos cómo se lava una herida, cómo se dan insuflaciones, cómo se hace RCCP, cómo se coloca un chaleco Kendrick,
cómo se coloca un inmovilizador cervical, bueno, cómo se camilla sacando a la persona del carro, etcétera, etcétera. O sea, ya el plan operativo de primeros auxilios también viene muy detallado. Avise y espere la llegada del ente de emergencias. Volvimos a hacer lo mismo. Si utilizamos el plan operativo normalizado de primeros auxilios y lo aplicamos después de hacer eso lo más posible, con toda la seguridad, sin ser negligentes, sin ser imprudentes, sin ser eso se llama impericia, o sea, hacer algo sin conocerlo se llama impericia, o sin abandonar a la víctima. Entonces, abandono, negligencia, imprudencia e impericia. Esas 4 cosas nos pueden llevar a la cárcel. Así que si cometemos alguna de esas 4, ustedes lo van a ver en primeros auxilios, pues nos podemos ir a la cárcel. Ya lo van a entender más adelante qué es imprudencia, impericia, negligencia y abandono. Pero en esencia, usted haga la llamada correspondiente, valora al paciente, evite y sobre todo guarde su seguridad. Bien, ¿qué pasa si no hay heridas, si no hay personas heridas? Ahí dice, bueno, no hay personas heridas, entonces verifique si hay derrame de sustancias peligrosas. En este caso, pues en la fase del proteger también se debería hacer. Ojo, porque aquí está algo que debemos considerar también que se debió haber verificado al principio en la fase del proteger y no la del socorrer. En el caso que hay una sustancia peligrosa derramándose como lo es la gasolina, la nafta, que son sustancias inflamables peligrosas, bueno, todas las sustancias inflamables son peligrosas, el alcohol es peligroso, o una sustancia tóxica que tal vez es gaseosa y no se ve, o tal vez sí se ve el humo, pero no creo que sea contagioso y me acerco y ¡pam! Es venenoso y me tumba antes inclusive de llegar al carro. Hay que valorar todas esas condiciones en la fase del proteger. Ahí faltaría en la fase del proteger evalúe el riesgo perimetral o evalúe riesgos externos, que serían estos, por ejemplo. El tránsito de vehículos, el derrame de sustancias, la caída de rocas, caída de bancadas. Bien, entonces vamos a ver si hay derrame de sustancias peligrosas y si sí hay, entonces aplicamos el plan operativo normalizado contra los derrames. Detenga, direccione y contenga. Detenga en la fuente para que no siga saliendo, al menos que no siga saliendo tan fuerte. Direccione si ya siguió saliendo, no puede detener más. Entonces direccionemos el producto hacia un lugar donde no contamine tanto o donde no haya peligro de incendio que cause daño a las personas. Y después contenga en recipientes, ya sea adecuados o improvisados. Se pueden hacer huecos en la tierra, poner un plástico encima y dejar que el producto caiga y se estanque allí, como se hace con los kits de derrames que tienen los vehículos que transportan sustancias peligrosas. Bueno, pero en caso de que no haya sustancias peligrosas, no hayan heridos y no haya riesgo de incendio, pues simplemente nos vamos a dedicar a asegurar el área y recolectar información. ¿Listos? Ya eso lo hicimos, la de asegurar el área en la fase del proteger. Así que ahora vamos a recolectar información, nombres, teléfonos, fotos, placas, lugar, planos, versiones, elementos de material probatorio, evidencia física, contactos de testigos. Entonces ya termina ahí el plan operativo normalizado en caso de accidentes, que ustedes lo pueden perfeccionar, por supuesto. Aquí hay unas condiciones especiales o unos datos especiales. Llame y espere a bomberos en el número 119. No asuma responsabilidades ni culpas, relata lo que ocurrió de la manera más sucinta posible, o sea, clara y rápida posible. Si no hay riesgo de incendio u otra emergencia, no intente sacar a los heridos atrapados a menos que usted esté entrenado y tenga el equipo adecuado, garantice signos vitales. Esto de garantice signos vitales es fundamental, esa es la valoración primaria. La valoración primaria es garantizar que primero el estado de conciencia, luego el tema de hemorragias, todo lo que tiene que ver con circulación y luego con respiración, aunque eso ha tenido muchos cambios últimamente. Antes era ABC, ahora es CAB, etcétera. Lo importante eso lo van a ver en primeros auxilios. No mueva el vehículo hasta que las autoridades se lo indiquen. Ok, ese es el plan operativo normalizado de ejemplo para en caso de accidente de tránsito. Claro que le pueden meter más cosas, puede quedar mucho más robusto y más detallado, ¿sí? Pero bueno, espero que les haya servido, que les haya sacado las dudas, que las hayamos solucionado.